Ahora nos vamos a entrar en el mundo de Doris Valencia. Doris estudió turismo y se especializó en naturaleza y observación de aves. Además, Doris es empresaria, ella tiene su propia agencia de viajes acá en Cusco, tiene muchos años de experiencia en el ámbito y viene organizando viajes en todo el Perú. También hace viajes a Colombia. El pase, Doris. Claro que sí. Hola con todas. Como decía Ana, yo soy Doris Valencia. Yo soy guía hace varios años ya. Yo soy de Cusco. Actualmente vivo en Urubamba, en el Valle Sagrado. Y bueno, yo esta noche quisiera compartir con ustedes uno de los grupos de aves que son mis favoritos, que es mi favorito, uno de mis favoritos, que son los picaflores o colibríes. Entonces, vamos a comenzar por acá. Pues, ¿me puedes poner la primera, por favor, Ana? Ahí está. Ok. Gracias. Entonces, hablando de los picaflores, pues en la ornitología, como seguramente muchos de ustedes ya saben, las aves pertenecen a varios órdenes y familias. En el caso de los colibríes y picaflores, ellos están en el orden Apodiformes, que en griego básicamente significa sin pies. ¿No? Y hay una razón para eso, porque estamos hablando básicamente de un grupo de aves que se han adaptado a la vida aérea, ¿no? Entonces, es por eso que han desarrollado otras partes de su anatomía y no tanto los pies. Los pies a través de la evolución han reducido las patas se han reducido de tamaño y han perdido su función locomotora, ¿no? Y básicamente solo sirven para posarse. Entonces, por eso están en ese orden apodiformes, que significa sin pies. Y en ese grupo, en ese orden también encontramos a los vencejos, por ejemplo, ¿no? Que pasan la mayor cantidad de su vida volando. Los picaflores pertenecen a la familia de los troquílidos, una familia bastante grande. Se cree que hay más o menos 330 especies a nivel mundial y las especies de colibríes o picaflores están restringidas a las Américas. Esto quiere decir que solamente se encuentran en Norteamérica, en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? No se encuentran en otras latitudes. Y básicamente estas especies, pues las 330 especies las encontramos en 115 géneros y casi la mitad de esas especies pues se encuentran en lo que denominamos el cinturón ecuatorial, en la línea ecuatorial, más o menos 10 grados latitud norte y 10 grados latitud sur, es donde se encuentra la mayor diversidad de especies. Se distribuyen desde el norte de Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar en la gran distribución geográfica que tienen, pues ahí podemos encontrar muchísimas especies, desde el nivel del mar hasta más o menos sobre los 4.000 metros de altura, ¿no? Estas especies se encuentran en una gran diversidad de hábitats y en el Perú, de acuerdo al Comité Sudamericano de las Aves, se han identificado 133 especies, de las cuales 14 son endémicas. La siguiente, por favor. Aquí yo solamente puse para hacer una diferencia, ¿no? Acá tenemos dos especies icónicas, ¿no? En el lado izquierdo tenemos le dicen el bee hummingbird o el sunsucito de abeja, que es el picaflor más pequeño del mundo, mide 6 centímetros. Este es el macho, ¿no? Pueden ver qué colorido, es muy pequeñito, y solamente se encuentra en las islas de Cuba, es endémico a las islas de Cuba. Esta especie es única en su género, ¿no? Mira, mide 6 centímetros y pesa máximo 2 gramos, así súper pequeñito. Y tienes el otro contraste, que es el picaflor gigante, que seguramente muchas de ustedes ya lo han observado, que tiene una amplia distribución geográfica en Sudamérica y puede llegar a medir entre 18 y 23 centímetros y pesar más o menos de 20 a 23 gramos, ¿no? Igual no es mucho para un picaflor, pero si ven la diferencia en tamaño, pues hay una gran diferencia, ¿no? El hábitat también es diferente. Entonces, acá solamente para hacer una diferencia entre el picaflor abeja, que se encuentra solo en Cuba, porque es endémico, y el picaflor gigante, que tiene una distribución geográfica más amplia.
La siguiente, por favor. Y bueno, hay algo de los picaflores que realmente atrae a todos, ¿no? Y es su gran capacidad de vuelo. Los picaflores no pueden maniobrar en el aire con gran agilidad y destreza, realizando pues proezas tan increíbles en su rutina de vuelo que pueden dejarlo perplejo a cualquiera, ¿no? Yo cuando empecé a observar aves y empecé a ver específicamente, ¿no? Especies que son bien pequeñas como los colas de raqueta o las estrellas del bosque, los wood stars y otros que son muy pequeñitos, pues me quedé realmente sorprendida por los diferentes tipos de vuelo que ellos tienen. No pueden utilizar múltiples direcciones, ¿no? O planear estáticamente frente a una flor cuando están alimentándose. Y incluso cuando hay viento, ¿no? Permanecen, o sea, son realmente adaptados a cambios climáticos y ¿no? al clima y a la altura en el bosque donde se encuentren, muy adaptados. Adicionalmente pueden volar hacia atrás, ¿no? Pueden volar de costado, en picada, e inclusive dar vueltas como trompo, ¿no? Algunas especies de picaflores pueden alcanzar grandes velocidades, de entre 50 y 120 kilómetros por hora. Y además, dependiendo de la especie, pueden batir sus alas entre 40 a 53 veces por segundo, ¿no? Que es un ritmo imperceptible para el ojo humano, no lo puedes ver, ¿no? Porque es muy veloz. Y eso se debe gracias a su atlética anatomía y poderosa musculatura pectoral, ¿no? Y además de eso, una gran flexibilidad en las articulaciones de los hombros, que lo tienen pocas aves. Es increíble, ¿no? Imaginar que siendo aves tan pequeñas, pueden realizar migraciones de varios miles de kilómetros, ¿no? Dependiendo de su ubicación geográfica. Normalmente migraciones boreales de norte a sur de Norteamérica, a más o menos a Centroamérica y algunos incluso más al sur. Y lo más interesante es que ellos viajan solos. Hay muchas aves migratorias que viajan en bandadas, pero los picaflores lo hacen solos. Adicionalmente, varias especies realizan migraciones locales, ya sean espaciales o altitudinales. En el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Sabemos que las especies de aves, aparte de los picaflores, todas nuestras especies son residentes, no tienen necesidad de migrar, ya que la temperatura y el clima es constante, ¿no? Sin embargo, algunas especies sí realizan lo que son movimientos altitudinales, y eso también se ve en los picaflores y muchas otras especies de aves. Entonces, el vuelo es muy interesante en el caso de los picaflores. Aquí he puesto algunas tomas, ¿no? De algunas especies. Pueden ver cómo están desplegadas las alas, fotos tomadas eh, varias fotos tomadas en diferencia de segundos para ver cómo mueven las alas. Hay una especie, ¿no? El colibrí de cola dorada que está volando hacia atrás. Entonces, los picaflores tienen una gran variedad de vuelos, ¿no? Lo que es único a este género, lo que no se ve en otras especies de aves. El siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algo bien interesante que tenemos que mencionar, ¿no? Los picaflores son bien territoriales, dependiendo de la especie, ¿no? Los picaflores custodian sus territorios de manera persistente. Ustedes habrán visto, por ejemplo, acá en el Valle Intermontano de Cusco o del Valle del Urubamba, pues tenemos el cihuarquente, el Sparkling Violet Ear, Colibri coruscans, que es una especie emblemática de este tipo de hábitats. Y, por ejemplo, este picaflor defiende su territorio de manera muy persistente, ¿no? Y obviamente defienden parches de flores que son ricas en néctar. Y algunas especies realmente las defienden de forma muy apasionada y muchas veces hasta con violencia. ¿Por qué? Porque pueden punzar a sus rivales con sus picos o pueden volar en picada para asustarlos. Es un comportamiento muy común de picaflores que son muy territoriales. La demarcación de los territorios está básicamente motivada por la búsqueda de alimento y esto constituye un aspecto crucial en sus vidas. Algunos picaflores se pueden alimentar de la misma planta todo el día, ¿no? No tienen que alejarse mucho. Es el caso de este picaflor, ¿no? Que es muy común en nuestra zona.
Pero hay otros, ¿no? Que que cumplen rutas de alimentación mixta, ¿no? Que pueden cubrir largas distancias. Estos recorridos se realizan de manera metódica, estableciendo patrones específicos de vuelo. Hay picaflores, pues, que van a tener todo un recorrido, ¿no? De las plantas que han identificado, con flores de importancia para ellos, y las van a recorrer durante todo el día, y no van a permanecer en un solo lugar, ¿no? Eso depende mucho de las especies. Pero obviamente una de las características más importantes que llama la atención en el grupo de los picaflores es lo colorido que son sus plumas. Todos estarán de acuerdo de que las plumas de los picaflores son realmente impresionantes, ¿no? Muy coloridas, más que cualquier otro tipo de ave. Entonces, aquí tenemos que diferenciar algo muy importante, ¿no? Que los picaflores, pues, tienen lo que llamamos un plumaje estructural, ¿no? ¿Y qué es esto básicamente, no? Es un tipo de color que es creado en la microestructura de sus plumas. Acá pueden ver estas fotos que son tomas muy cercanas de plumaje de picaflores. No pueden ver aquí que las microestructuras de las plumas son lo suficientemente finas para descomponer la luz que pasa a través de ellas y proyectar diferentes colores, ¿no? Y lo que es interesante acá es que estas plumas poseen una estructura similar a diminutos espejos en pequeñas placas. Pueden ver acá ahí tenemos dos fotos de plumas, pero aquí de la foto individual de una pluma, acá se pueden apreciar esos espejos en pequeñas placas. Entonces, ¿qué se encuentra en estas pequeñas placas? Se encuentran pequeñas burbujas de aire, ¿ya? Entre sí. Entonces, cuando les pega la luz solar, estas se descomponen en variados colores iridiscentes. Y dichos colores no pueden cambiar dependiendo del ángulo en que son observadas, porque se habrán dado cuenta que si ves un picaflor perchado y tiene la luz adecuada, pues los colores se reflejan muy bien. Pero si es un día nublado y no hay mucha luz, no es tan colorido, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con estas burbujas de aire que se encuentran en las plumas. Entonces, el color, ¿no? Los colores que se producen en el plumaje de los picaflores son básicamente producidos por la refracción de la luz y no por la presencia de pigmentos, como es en la mayoría de aves. Esto se llama iridiscencia, ¿no? Ese es el nombre específico que tiene este fenómeno, la iridiscencia, y tiene que ver básicamente con esos diminutos espejos que funcionan como pequeñas placas y que contienen las burbujas de aire, ¿no? Donde la luz se refleja, ¿no? Y puede proyectar esta gran diversidad de colores. La siguiente, por favor. Y bueno, como todas sabemos, pues los picaflores son grandes polinizadores de muchas familias de plantas, ¿no? Entonces, los picaflores, debido a que carecen del sentido del olfato, deben de confiar en la vista para encontrar su alimento. Es interesante, por ejemplo, mencionar que nosotros como humanos solo podemos ver colores espectrales, así se llama, ¿no? Y los colores espectrales son básicamente los colores que están presentes en la luz visible. Y además de los colores espectrales que nosotros vemos un color no espectral, que es el púrpura. Por ejemplo, para darles una idea, el arco iris, ¿no? Es un ejemplo de color espectral, por ejemplo, que nosotros podemos ver a simple vista en un día, en el día, ¿no? Pero por su parte, los picaflores pueden ver otros colores espectrales, aparte del púrpura, ¿no? Por ejemplo, hay combinaciones, pueden ver el ultravioleta con rojo, el ultravioleta con amarillo, con verde, el ultravioleta con púrpura. Entonces, gracias a eso, a esa combinación, los picaflores pueden percibir más de 3,000 combinaciones de colores. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Entonces, si se ponen a pensar en esa gran diversidad de colores que los picaflores pueden ver y que nosotros no, esto pues tiene un gran impacto en cómo se ven ellos mismos, ¿no? Y cómo ven las flores de las cuales se alimentan. Entonces, básicamente, por ejemplo, los picaflores son atraídos a flores de que son normalmente rojas o amarillas, ¿no? O una modificación de tonalidad de estos colores,
o la combinación de los mismos, ¿no? Son los colores que más atraen a los picaflores. Entonces, los colores espectrales que nosotros podemos ver son completamente diferentes a los colores que ellos pueden percibir en su medio. Entonces, ya se pueden imaginar cómo ellos se perciben en la naturaleza, ¿no? Que es muy importante cuando llega el momento de encontrar pareja, el momento de encontrar un lugar para anidar, el momento de seleccionar las flores que se van a utilizar para alimentarse. Entonces, la coloración que ellos pueden percibir es recontra importante, ¿no? Y es algo que nosotros no podemos percibir a simple vista porque no tenemos esa capacidad ocular como lo tienen ellos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de la alimentación, pues no podemos dejar de hablar de la gran variedad de picos que existen en las diferentes especies de colibrís, ¿no? Hay picaflores con picos muy cortos, hay picaflores con picos muy largos, como el pico de espada, por ejemplo, y otros, ¿no? Y algunos son rectos, algunos son curvos, y hay una gran diversidad de picos en el grupo de picaflores. Y una cosa que es súper importante aquí es la lengua, ¿no? Tanto el pico y la lengua son herramientas anatómicamente adaptadas al proceso de polinización. Pueden ver aquí en esta foto la lengua de un colibrí, súper larga, ¿no? Entonces, cuando la contraen, por ejemplo, la lengua incluso se enrosca alrededor del cráneo, ¿no? Ahí se guarda la lengua. Entonces, esta gran lengua, ¿no? La usan para llegar al néctar, obviamente. Entonces, cuando un picaflor visita una flor, ¿no? Introduce el pico, luego saca la lengua y puede dar hasta 15 lengüetazos por segundo, ¿no? Para alcanzar el néctar. Durante este proceso, el polen de la flor se adhiere obviamente al colibrí, a su frente, a su pico, a su cabeza, a su pecho y a otras partes. Entonces, cuando el colibrí visita otra flor, pues se produce la maravilla de la polinización cruzada, ¿no? Lo que hace que haya una gran diversidad, porque si no, se crearían híbridos y las plantas no tendrían una diversidad genética que les ayuda a permanecer en el tiempo. Entonces, al inicio, acá pueden ver, ¿no? La foto del colibrí con la lengua retraída y pueden ver lo larga que es. Y en la parte inferior, acá se puede ver un detalle más cercano de la lengua de un colibrí. Básicamente se creía que antes, ¿no? Que la lengua funcionaba como un colector de néctar, ¿no? Que el picaflor visitaba la flor, metía el pico, la lengua salía y colectaba el néctar. Sin embargo, nuevos estudios han revelado que la lengua actúa como un tubo, ¿no? Es más o menos algo cilíndrica, como pueden ver en la foto. Entonces, ¿qué hace? Llega al néctar y al acercarse a la flor se cree que la lengua cambia de forma dependiendo del requerimiento, porque hay que considerar de que las flores que atraen colibríes, ¿no? o especies nectívoras, pues dependiendo de cuántas aves o polinizadores visitan la flor, pues la flor, producir néctar demanda un alto consumo de energía para la planta. Por lo tanto, ellos producen el néctar necesario que necesitan para ser polinizadas. Entonces, algunas flores pueden tener muchos néctar y algunas otras no. Entonces, se ha determinado que cuando el colibrí visita la flor, la lengua cambia de forma, ¿no? Dependiendo del requerimiento. Entonces, puede ingresar acá, como ven en la foto inferior, está la lengua bien larga, ¿no? Se puede ver hasta incluso bifurcada. Entonces, la lengua ingresa a la flor, encuentra el néctar y como que se va empapando de néctar y cambia de tamaño. Y luego el picaflor la retrae nuevamente para poder ingerirla y luego saca la lengua nuevamente. Entonces, básicamente actúa como un tubo, ¿no? Para colectar el néctar. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos verlo a simple vista, ¿no? Porque solo vemos la acción. Pero eso es básicamente lo que sucede cuando el picaflor introduce el pico dentro de una flor, ¿no? La lengua sale y trata de captar la mayor cantidad de néctar posible para poder alimentarse. Entonces, esto es bien interesante. Entonces, varios estudios se han hecho para determinar cómo funcionan las lenguas de los colibríes, ¿no? Ya que al inicio se creía que solo conectaban el néctar, pero ahora se sabe de que las lenguas son más complejas,
¿no? Dependiendo de la especie del picaflor y obviamente el tamaño de la lengua va a variar, la lengua básicamente se introduce a la flor y va a captar la mayor cantidad de néctar y va a aumentar su tamaño, ¿no? Es como que ingresara y absorbiera todo el néctar que puede y luego se retrae, ¿no? Para poder alimentar al ave. Entonces, básicamente este es un corte, ¿no? De una flor cercana, una foto cercana, perdón, de la lengua de un picaflor y cómo se vería cuando está visitando la flor. La siguiente, por favor. Bueno, antes de terminar con el tema del néctar, ¿no? El néctar que consumen los picaflores es básicamente la solución de 3 tipos de azúcares. Una es la sacarosa, la otra es la glucosa y la tercera es la fructosa, ¿no? El porcentaje de estos azúcares va a depender del tipo de planta. Todos los azúcares tienen un alto contenido de energía, ¿no? Y eso es básicamente lo que hace que los picaflores sean tan rápidos, no sean tan energéticos, porque ustedes han visto, ¿no? Visitan un jardín de picaflores, donde hay flores o bebederos, pues hay mucho pasando porque los picaflores siempre están en movimiento. Y es gracias a la energía que es proveída por estos 3 tipos de azúcares. Estudios han demostrado que los colibríes pueden visitar entre 1,000 a 2,000 flores por día, ¿no? Y son capaces de consumir 2 veces el peso, 2 veces su peso en alimento, que es bastante, ¿no? Pero la actividad de ellos es tal que pueden quemar entre 6,000 a 12,000 calorías por día. Entonces, no todo lo que alimenta a los picaflores es néctar, ¿no? Más o menos un 70% de su alimento consiste básicamente en néctar. El resto es proteína que viene de varios tipos de insectos. Los picaflores pasan una parte del día atrapando insectos, moscas, arañas, pero las moscas es lo que más les gusta. Tal vez ustedes ya han observado este comportamiento. Normalmente temprano en la mañana hay picaflores que empiezan a volar y están ahí subiendo y bajando, normalmente consumiendo mosquitos. Y muchas veces yo los he visto incluso visitando telarañas para comer arañas, ¿no? Y eso representa el 30% de su dieta, ¿no? Pero básicamente el 70% es néctar. Y hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Es el comportamiento de los picaflores. Muchas de las especies de picaflores que de las 330 especies que he mencionado, muchísimas, no todas, tienen elaborados cortejos durante el apareamiento, ¿no? Durante la época de reproducción. Entonces, muchos de estos cortejos se realizan en lo que se llaman lecs, ¿no? Lek es una palabra suiza que significa jugar, pero con una connotación sexual. Entonces, los lecs se han visto en diferentes tipos de aves, incluyendo picaflores. Por ejemplo, aquí en la mano izquierda, pues es un picaflor lucifer, se llama, que se encuentra en el norte de México hasta el sur de Estados Unidos. Este picaflor vive prácticamente en el desierto, ¿ya? Y durante la época de reproducción, el macho hace este elaborado display donde pueden ver aquí su gargantilla, es de un color púrpura bien intenso, y hace un display para la hembra bailándole alrededor por muchos minutos, ¿no? A veces la hembra será impresionada lo suficiente y, bueno, copulará con este macho, pero a veces no. Pero de todas maneras, los machos asisten a los lecs y hacen su display durante la época de reproducción. Y si hablamos de una especie más icónica, endémica de nuestro país, en la mano derecha tenemos el colibrí cola de espátula. El colibrí cola de espátula es endémico del Perú, una de las 14 especies endémicas de picaflores que tenemos. Se encuentra específicamente en el departamento de Amazonas y en ninguna otra parte del mundo. Este picaflor, ¿no? Hace un elaborado cortejo durante la época de reproducción, que es normalmente entre los meses de finales de marzo a abril. Y no se sabía de este comportamiento hasta hace más o menos 12 años atrás, que se empezó un agresivo programa de reforestación en la zona de Huembo, no sé si algunas de ustedes conocen,
Huembo, se ha hecho una reserva comunal con la gente local, la gente muy identificada con esta especie, y finalmente se pudieron hacer más estudios sobre esta especie en particular, y se pudo filmar por primera vez. Hay un video en YouTube que lo ha hecho la BBC, donde se puede apreciar el elaborado display, el cortejo de esta especie. Es muy bonito. Yo lo he visto solo una vez porque no lo hacen durante todo el año. Y este es el macho, pueden ver las dos espátulas. Y lo que es más interesante, el macho puede mover cada una de estas espátulas de manera independiente, porque hay músculos en la cola que mueven estas plumas para hacerle un cortejo muy elaborado a la hembra, ¿no? Durante la época de reproducción. Es algo realmente impresionante de ver. Este picaflor ha sido bautizado como el picaflor más bello del mundo y tiene toda la razón de serlo. Es realmente una belleza. Entonces, muchas especies de picaflores tienen elaborados cortejos durante la época de reproducción para atraer a sus potenciales parejas, ¿no? Y realizados solo por los machos. Los machos, ¿no? Como dice la historia natural y Darwin, pues la especie que esté más fuerte, más vital, será la que pueda reproducirse más y por lo tanto sus genes permanecerán en el tiempo. Y es básicamente porque muchas especies hacen legs, ¿no? Los machos, solo los machos más fuertes, los más vitales serán los que van a poder pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, en los cortejos, dependiendo el tipo de ave, en este caso los picaflores, es muy importante, ¿no? Para la reproducción de estas especies. La siguiente, por favor. Y bueno, no podemos dejar de hablar de la reproducción, ¿no? Dependiendo de la especie de picaflor, pues los nidos pueden ser muy elaborados, ¿no? Los huevos de los picaflores, pues son realmente diminutos, ¿no? De 1.2 a 1.5 centímetros. Si se ponen a pensar, pues son realmente diminutos. Y más o menos por 0.8 o 0.9 centímetros de diámetro. Son realmente minúsculos, como frijolitos. ¿O han visto estos dulcecitos tic-tac? Así de blanquitos, chiquititos. Así son los huevos de los picaflores, ¿no? Entonces, normalmente cuando es la hembra quien se encarga de construir el nido, ¿no? Después que ha sido conquistada en el egg por un macho maravilloso, pues ella es la encargada de construir el nido sola, construye su nido, va a poner entre 1 a 3 huevos, normalmente con un día de separación, ¿no? Voy a poner un huevo hoy, otro huevo mañana y así consecutivamente, ¿no? Normalmente dentro de los elaborados nidos, ¿no? Las hembras van a utilizar una gran variedad de fibras naturales para aislar el nido. Y un elemento súper importante es que usan fibras de varias plantas. Yo he visto que usan mucho lo que es fibras de cactus y y bueno, también telas de araña, ¿no? Para aislar el nido. Son como unas pequeñas tacitas, dependiendo de la especie, ¿no? Donde ella se puede sentar y incubar los huevos. Normalmente la temperatura ideal dentro del nido tiene que ser entre 30 a 32 grados Celsius para mantener los huevos calientes, porque ella tiene que ir a alimentarse, no se siente en el nido todo el día. Entonces, esa temperatura, como es una pequeña copita, y gracias a las fibras que la hembra ha utilizado para construir su nido, van a mantener los huevos con la temperatura ideal, ¿no? Y entonces los huevos se eclosionan casi de forma simultánea, ¿no? Aunque hayan sido puestos en días distintos, ¿no? Como que se sincroniza la eclosión de los huevos. La incubación puede demorar entre 15 a 18 días, dependiendo de la especie, ¿no? Y a los pichones les tomará más o menos entre 18 a 28 a 30 días realizar la primera muda de las plumas, ¿no? Y eventualmente abandonar el nido. Los picaflores son aves solitarias, ¿no? Nunca, a no ser que esté en una área de alimentación grande donde haya muchas flores en un jardín o muchos bebederos, vas a ver muchos picaflores juntos. De lo contrario, son solitarios y obviamente muy competitivos, ¿no? Y no todas las nidadas son exitosas porque hay depredadores también. Hay
inclemencias del tiempo que pueden, una lluvia torrencial puede inundar un nido, matar a los pichones, se pueden ahogar, puede llegar una lagartija, puede venir una ave más grande, una ave de presa, una serpiente, no tienen muchos depredadores, entonces de la nidada de 3 posiblemente 2 o 1 sobreviva, ¿no? Y llegue a la adultez. Entonces, al ser solitarios los picaflores y muy competitivos, pues tienen una vida muy intensa, ¿no? Si se ponen a pensar, siempre están así súper hiper, ¿no? Están siempre una vida muy intensa y es por eso que su esperanza de vida solamente es más o menos, dependiendo de la especie, de 3 a 6 años, siendo las especies más grandes las que viven mayor tiempo, ¿no? De 3 a 6 años, si se ponen a pensar con la vida intensa que ellos tienen, pues es bastante tiempo, ¿no? Pero tal vez en nuestra percepción del tiempo no sea mucho tiempo, ¿no? Pero para un ave de 3 a 6 años, para una ave diminuta, con una vida súper intensa, es bastante tiempo y es admirable. Entonces, los picaflores pueden vivir más o menos de 3 a 6 años, dependiendo de la especie. Y la siguiente, por favor. Y yo creo que eso era lo que yo quería compartir con ustedes esta noche. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, yo con gusto les respondo. Muchas gracias por su tiempo. Ok, Doris, qué interesante todo lo que no había escuchado hace mucho, una charla tan detallada y didáctica. No sabía que 1000 a 200, a 1000 flores por día. Seguro que ahora salen algunas preguntas. Yo tengo una duda, Doris. ¿Hay mucho impacto en usar bebederos artificiales? Ahora que es bastante común, ¿qué opinas sobre eso? Mira, las opiniones son muy diversas respecto a este tema, ¿no? Siempre lo más recomendable es que sean flores naturales, ¿no? Tener un jardín un jardín abundante con muchas flores, eso es lo mejor, en realidad. Hay personas especialistas que se oponen al uso de bebederos. Yo no creo he hablado con muchas personas, he visitado muchos jardines y los bebederos pues están dando la hora en muchos lugares, ¿no? Porque hay especies que de lo contrario no vas a ver, o si eres fotógrafo no vas a fotografiar. Entonces los bebederos son realmente una buena herramienta si es bien utilizada. Yo creo que los bebederos no ocasionarían ningún problema, sí, porque incluso en jardines donde hay muchos bebederos, hay una estacionalidad bien marcada. No tienes picaflores todo el año, porque a pesar de que los picaflores puedan considerar esa fuente una fuente confiable, pues siempre van a ir al bosque para alimentarse de flores silvestres de todas maneras, ¿no? No van a estar presentes en los bebederos todo el año. Hay una estacionalidad bien marcada. Pero lo que sí es realmente importantísimo es mantener los bebederos limpios, ¿no? Hay que ser muy meticuloso con eso, ¿no? Si uno se va a dedicar a poner bebederos de picaflores, dependiendo dónde te encuentres, ¿no? Acá en Urubamba, en Cusco, en lugares que son fríos, pues tal vez interdiario hay que lavarlos y cambiar el agua, ¿no? Porque el azúcar se abomba y eso sí puede traer problemas. Lo que he visto en algunos lugares es de que viendo de cerca con binocular y telescopio, hay picaflores que empiezan a tener lesiones en las bases de sus picos, porque el azúcar, ¿no? Que se abomba y se fermenta, eh, luego, ¿qué pasa con ese azúcar? Pues se vuelve en alcohol, ¿no? Entonces, he visto que eso atrae insectos, ¿no? Entonces tienen una tendencia mayor a poder contaminarse con bacterias y que pueden traerles enfermedades, ¿no? He visto picaflores que hasta tienen como heridas en las bases del pico debido a que posiblemente han consumido agua ya contaminada con bacterias, ¿no? Porque no se ha llevado un lavado adecuado de los bebederos. Entonces, en lugares que son cálidos, hay que lavar y cambiar los bebederos todos los días. No es un trabajo de mucha dedicación. Entonces, si tú vas a tener un jardín y vas a poner bebederos, tienes que ser muy meticuloso con esto. La limpieza es muy importante.
Entonces yo no creo que ocasione un problema a la población, porque los picaflores se mueven de todas maneras, pero siempre, ¿no?, se recomienda que haya una combinación de flores y bebederos, no solamente bebederos. Entonces, hay personas que son un poco más radicales y que dicen que no, bebederos no, ¿no? Pero yo creo que si se lleva un buen manejo de limpieza, de cambiarlos de manera frecuente, pues no vas a tener ningún problema. Acá ahí sale una pregunta que dice, ¿cuántas especies endémicas de colibríes hay en el Perú? 14. Hay 14 especies endémicas. De las 133 que tenemos, 14 son endémicas. Ok, muy bien. Hizo una consulta, una vez vio un colibrí, Amasilia, que atacó a otro y lo llevó al suelo, dejando boca arriba al colibrí y el agresor sobre él, con el pico sobre la cabeza. ¿Esa agresión era agresión o aparé? Ya No, que y me eso ha sido una pelea de todas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, por muchos años yo creí, y ¿no?, mucha de la bibliografía habla de que a través de la evolución, pues los picaflores han coevolucionado con las plantas a las cuales polinizan, ¿no? Por eso el tamaño de sus picos. Pero recientemente he leído de primera mano que aparte de eso, pues los picaflores han desarrollado estos picos para defensa. Es como una espada. Cuando se van a pelear con otro picaflor, van y eso es lo que hacen, van y le chantan el pico al otro, ¿no? Entonces, cuando los picaflores se pelean en áreas de alimentación, normalmente en áreas de alimentación, si se van a pelear, porque yo he visto que se agarran ya en el piso y salen las plumas, es totalmente territorial. Porque cuando es apareamiento, pues hay como una, ¿no? Es un vuelo y luego vuelan a una rama alejada y pasa muy rápidamente. Normalmente no es agresivo el tema de cortejo, ¿no? Porque como que someter a la hembra no es el caso. Normalmente son disputas territoriales y por alimento cuando se agarran así. Y el pico, ahora se cree que el pico es un arma de defensa en los picaflores, ¿no? Van y es básicamente para ir y meterle un picotazo al otro. Entonces, mientras más grande el pico, te defiendes mejor, ¿no? Básicamente. Eso es lo que leí recientemente, un artículo, que sí considera que los picos se usan para alcanzar el néctar deseado del grupo de plantas del picaflor se alimenta específicamente, porque ya han visto que la variedad de picos es muy grande, de cortos, curvos, largos, ¿no? Es básicamente para defenderse. Qué interesante. Doris, acá te decimos felicidades, Cecilia Borda, por la exposición. Qué interesante charla, dice María Elisa Seminario de la Libertad. Pierina dice, gracias Doris, súper interesante tu charla. Hay un grupo de picaflores que son del género Phaetornis, que son los ermitaños, ¿no? Los ermitaños son picaflores de interior de bosque normalmente, salen muy poco a los claros, ¿no? Incluso sus colores son muy crípticos. Por ejemplo, esos picaflores hacen lek dentro del bosque, ¿no? Entonces, hay varias especies de ermitaños que hacen lek dentro del bosque, ¿no? Y tienes algunos otros que también hacen lek, que normalmente en partes más abiertas, ¿no? Entonces, hay realmente varias especies que hacen lek. No todos lo hacen, pero varias especies sí. Y yo creo que el lek de los ermitaños dentro del bosque es uno de los más interesantes, porque ¿qué hace? El macho se encuentra su perchita, se sienta y empieza a vocalizar, ¿no? Los picaflores no tienen vocalizaciones muy elaboradas porque no tienen como las aves canoras que tienen, ¿no?, la siringe más desarrollada. Los cantos son bien simples y se sientan y, ¿no?, y si aparece una hembra potencial, ahí salen, ¿no?, y empiezan a revolotear. Pues la hembra pierde interés, se va, porque no siempre un cortejo va a asegurar de que consiga una pareja, pues vuelve a su perchita y se queda otra vez y sigue vocalizando y pasan parte del día haciendo eso. Van, se alimentan, regresan a su percha. Porque el peligro es de que si tú abandonas tu percha en un lek y eres macho, pues va a venir otro macho y va a ocupar tu percha. Y eso no quieres porque hay harta competencia. Entonces, el cuidar las perchas en los leks es muy importante, ¿no? El macho alfa en otras especies de aves, en gallitos de las rocas, en manakins, no hay machos alfas en los leks. Entonces, durante la época de reproducción, los machos pasan muchas horas del día ahí.
tienen que, porque si salen, viene otro macho y los va a sacar de circulación y eso no quieren, ¿no? Porque es muy corto el tiempo que tienen para reproducirse. Entonces, cuidar la posición en los legs es recontra importante para los machos. Muy bien, muy bien. Acá, bueno, hay otra pregunta y Cecilia pregunta, ¿cuánto tiempo llevas estudiando los picaflores, Doris? Yo, la verdad, los picaflores siempre me han parecido súper interesantes, entonces no los estudio así específicamente, pero sí me gusta leer sobre ellos y cada vez que encuentro más artículos o encuentro información que me comparten otros colegas o me gusta profundizar más en el tema. Entonces, es básicamente por interés personal, no que me dedique a estudiar específicamente a los picaflores, pero los picaflores es un grupo de aves de mis favoritos, ¿no? Entre otras, me gustan mucho los picaflores. Entonces, cada vez que puedo encontrar más información sobre ellos, me gusta estar ahondando más en el tema, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabemos de los picaflores, Mm. ¿no? Mucho se asume, se cree, se considera, pero hay mucho más que aprender, entonces siempre es interesante poder estar buscando información. Sí, se nota tu pasión, Doris, pues felicidades desde ya. Jaila, de Psicopata, pregunta si se pueden aparear solo con individuos machos o con diferentes individuos machos, dice, o con solo uno. Bueno, normalmente las hembras, ¿no? Se pueden aparear con más de un macho, sí, de todas maneras, ¿no? Entonces, porque a veces puede haber como un intento de apareamiento y no se cristaliza, ¿no? Por X razones. Entonces, las hembras van a seguir visitando el lek hasta poder realmente aparearse con un macho. Entonces, en algunas oportunidades sí se aparean con más de un macho, ¿no? No es que encuentran uno y ya está, ¿no? Porque a veces como las hembras son un poquito diferentes, ¿no? En todas las especies, a veces es difícil de determinar si es la misma hembra o no, pero normalmente las hembras se aparean con más de un macho. Ujú, ujú. Bueno, Cecilia nuevamente nos comenta que ella está en Madre de Dios y es muy difícil identificarlas y se mueven muy rápido, ¿no? Es bastante, por ejemplo, yo no he visto nunca un lek de picaflores y me parece que las chicas tampoco es difícil encontrarlos, imagino. Sí, Mm. no son muy comunes, ¿no? Hay que pasar mucho tiempo en el bosque para identificar. Y cuando hay un lek establecido, los machos son muy fieles al lek. A no ser que algo muy malo pase, caiga un árbol o se corte algo, ¿no? Son muy fieles y el lek, si se mantiene, pues lo van a usar por muchísimos años. Sí. Mm, qué interesante. Este, no sé si hay más preguntas, alguna opinión. He visto antes levantando la mano. Si quieren decirle algo a Doris, bienvenidas. Me ha encantado tu charla, Doris. Muchas gracias. Yo No, te justo. quisiera pedir un consejo para las señoritas mujeres pajareras que ahora estamos iniciando actividades desde diciembre de este año, del año pasado. Digamos, 4 meses ya siente trabajo de fortalecer y empoderar a las mujeres observadoras de aves, y así como tú, que ha pasado, tienes mucha experiencia en el ámbito y quisiera que nos puedes dar alguna sugerencia, alguna recomendación. Sabes que a mí me alegra de sobremanera de que ahora haya mucho más chicas involucradas, porque cuando yo empecé el año 98, cuando yo empecé a ser guía y pasaron los años, pues no habían chicas, incluso hoy en el ámbito que es del guidismo, ¿no? No hay mujeres. Entonces, a mí me alegra muchísimo de que ahora hayan más chicas involucradas, que se junten más, porque hasta salir entre mujeres es más divertido. Porque la verdad yo he querido salir a pajarear con colegas varones y siempre no, infelizmente en nuestra sociedad que machista, no lo ven bien, ¿no? Pero 10 patas con una chica, no, entonces es porque es esa barrera que ellos no pueden superar, porque yo no tengo ningún problema. Yo vivo en Urubamba y tengo amigos que también pajarean por acá y salimos chéveres y la mayoría de
bueno, casi siempre soy yo y muchos de ellos, ¿no? Y todo normal. Pero realmente depende mucho de qué personas se involucran, y a mí realmente me alegra muchísimo de que haya cada vez más mujeres metiéndose en el tema. Yo creo que es importante pasar mucho tiempo en el campo, eh, porque solo es así donde puedes aprender realmente, ¿no? Y yo sé que hay lugares que ya se visitan mucho, por ejemplo, Huacarpay, o no sé, por Tamomachay, o Piuray, o Huaypo, y hay otros lugares que se pueden ir, pero hay que ir en diferentes épocas, porque las cosas cambian, ¿no? Es muy diferente ir a Huacarpay en época de lluvias, entre diciembre a marzo, que ir entre mayo a septiembre, por ejemplo. La composición de aves va a cambiar, porque, por ejemplo, entre diciembre y marzo, pues llegan migratorios boreales, pueden haber sorpresas, ¿no? Y el resto del año también, porque hay migrantes australes. Entonces, incluso hay un lugar que a ti te puede parecer ya muy común, siempre ido, que te puede traer sorpresas. Entonces, yo creo que una cosa que siempre se tiene que hacer es salir al campo, a conectarte, ¿no? Para mí, ir a ver aves es como una terapia que me aleja de mis problemas, de todas las cosas que tengo que pensar, como que te enfocas en eso y como que te olvidas de otras cosas, ¿no? Y es tan interesante porque no solamente estás viendo aves, estás viendo el comportamiento, puedes aprender de plantas y es muy interesante, ¿no? Ver el comportamiento de las aves y ahí vas aprendiendo un poco a poco, vas aprendiendo sobre botánica, vas aprendiendo sobre suelos, vas aprendiendo sobre otras cosas, ¿no? Que lo hace más completo. Entonces yo creo que pasar tiempo en el campo es muy importante y compartir experiencias, ¿no? Porque estoy segura que todas las chicas que están dentro de este grupo, pues tienen diferentes experiencias, trabajan en diferentes áreas, ¿no? Y la idea es compartir, ¿no? Para hacer una comunidad más grande, que nos podamos apoyar y aprender de todas, ¿no? Porque sé que algunas deben haber biólogas, ingenieras forestales, cosas que ellas pueden compartir, que complementan lo que otras pueden saber. Entonces, realmente a mí me alegra muchísimo, ¿no? La iniciativa y que cada vez más mujeres se estén sumando, que es algo que no pasaba hace no mucho, ¿no? Ahora hay más clubes, más gente involucrada, más fotógrafos, y lo único bueno que trae eso es de que somos una cadena y podemos hacer que haya más lugares para ir a pajarear, que se protejan más sitios, y finalmente, ¿no? Que se puede involucrar a más personas para hacer ya un trabajo desde municipios, involucrar a autoridades locales para que la actividad de observación de aves realmente se vuelva una actividad que involucre a más gente. ¿Para qué? Para que se cree identidad. Porque yo te digo, mira, yo tuve un tour en Colombia en diciembre, a los Andes centrales de Colombia, entre Medellín y Manizales. Lugares increíbles, ¿no sabes? Hermoso. Hay tantas aves tan lindas allá como acá. Pero la gran diferencia que en Colombia es que la gente tiene identidad. A la gente sí le importa. Y eso ha cambiado básicamente, ¿por qué? Por los diferentes colectivos, diferentes clubes de observadores de aves, sean mujeres, varones, mixtos, ¿no? Y yo creo que esa es la forma de continuar con esta actividad, que más gente se involucre. Así la gente se identifica y las cosas cambian, ¿no? Porque acá tú vas a pajarear y da pena siempre ver la basura, da pena siempre ver que vas a un lugar que siempre ibas y ya cortaron varias cosas, porque a la gente no le termina de importar. Y eso es porque hay falta de identidad. Entonces, parte de lo que deberíamos de hacer es, ¿no? Proyección social, ¿no? Yo he trabajado mucho con educación ambiental, con niños, porque es con ellos con que hay que hablar, ¿no? Con los que hay que hablar. Porque realmente ya los adultos ya tienen el chip y ya no van a cambiar, pero los niños, los adolescentes sí, ¿no? Mentes frescas, siempre dispuestos a escuchar otras cosas. De 10, tal vez pues 5 o 4 les interesará, pero ya es algo. Porque lo que nos falta mucho a nosotros aquí es identidad, ¿no? Que haría una gran diferencia. No sabes, en esta parte de Colombia, la gente está tan identificada con sus pájaros, con su bosque, con su río, que todos lo cuidan, todos participan. La gente no bota basura, ¿no? Los municipios trabajan de manera articulada con la población civil y hay señalítica, infografía, que acá nos falta tanto. Acá no tenemos nada, realmente nada, ¿no? En lugares donde ya Huacarpay es
un hotspot para todos los que vienen a pajarear, ¿no? Yo cuando tengo tours para ver aves altoandinas, siempre vamos a Huacarpay, que está cerca de Cusco, se puede hacer en una media mañana, es un lugar bien chévere. Pero ahí, por ejemplo, ahí le faltan tantas cosas, ¿no? Desde infografía, señalítica, basura, no hay basura todavía, ¿no? Porque la gente no se termina de identificar. Entonces yo creo que este tipo de actividades, ¿no? De juntarse, de hablar, de incorporar a más personas, va a hacer que poco a poco la gente se identifique con la gran riqueza natural que tenemos, ¿no? Tenemos tanto que ofrecer, ¿no? Y tan poco se ha hecho que ahora que ya las mujeres están involucrando más, seguro las cosas van a cambiar. Y eso realmente me alegra porque se puede hacer un cambio importante, ¿no? Y solo depende de nosotros, pues, ¿no? Al final, ¿no? Que hay que identificarse. Y yo creo que eso haría la gran diferencia, que la gente se identifique y que diga, pues, esto es mío, yo lo cuido, lo protejo porque es mío. Eso nos falta a todos los peruanos, yo creo, en general. Así que Correcto. te felicito, Ana, qué chévere que hayas empezado este grupo y que sean de pura mujeres, pues, ¿no? Nosotras podemos hacer muchas cosas. Yo creo que si hacemos fuerza podemos hacer grandes cambios. Correcto, qué bellas palabras, Doris. Sí, la idea es que empecemos a hacer más clubes, lo que sea, pero que ya la gente empiece, como dices, a tener identidad y poder hacer el efecto multiplicador de buenas prácticas, ¿no? Manejo de residuos, observación de aves, observación de mariposas, para poder cuidar nuestros recursos, ¿no? A nivel Perú, a nivel región. Entonces, y también hemos hecho el tema de educación ambiental y bueno, cada región, porque somos 14 ahorita, estamos en conversaciones para hacer pequeños programas de educación ambiental con niños, ¿no? Que eso es bastante cierto que hay que empezar con los niños, ¿no? Pequeñas comunidades para poder luego juntarlas y hacer grupos grandes que puedan proteger áreas, por ejemplo, hectáreas, ¿no? De bosques. Y estamos en eso, Doris, muchas gracias. Acá hay una última preguntita, y dice de Jaila, que pregunta si los colibríes leí que tienen una alta tasa de mortalidad, los que hacen migraciones. Bueno, sí, ¿no? Imagínate, nuestros picaflores, por ejemplo, no tienen que viajar mucho, ¿no? Pero lo que pasa cuando hay aves que migran, ¿no? No solo picaflores, entonces proteger el hábitat de residencia de las aves es tan importante como proteger los lugares de descanso de las aves migratorias, ¿no? Acá en el Perú tenemos muchos lugares que se han vuelto lugares de descanso para aves migratorias, pero como, o sea, normalmente en muchas partes del mundo hay organizaciones que protegen los hábitats de las aves residentes y cuando migran, instituciones similares en los países a donde migran que protegen las áreas donde llegan estas aves migratorias a pasar su invierno, ¿ya? Entonces se hace como un trabajo articulado, lo que aquí no pasa y en muchos lugares tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Hay aves que ya tienen una ruta y cada año llegan al mismo sitio, ¿no? Más o menos, o por lo menos en la área circundante, y ya cambió, tal vez ya no está el humedal, ya lo secaron, o ya no está el parche de bosque, ya lo cortaron. Entonces, durante el trayecto, las aves migratorias en general están altamente en peligro, porque se los puede comer un águila, se los puede comer algo, ¿no? Cambios climáticos. Sí, hay una alta mortalidad, no solo de picaflores, de varias especies de aves migratorias durante la migración en sí, porque hay especies incluso que tienen que volar muchos kilómetros a través de mar abierto, sin parar, donde no hay una isla para, tienen que hacerlo de forma directa. Algunos no se alimentaron lo suficiente antes de migrar, no ganaron el suficiente peso, la suficiente grasa para hacer ese viaje, y en medio viaje pues se cansan, caen y ya, se ahogan y ya fue, mueren, ¿no? O otras que sí llegaron y no sé, en ese parchecito de bosque hay más gente, más casas y hay gatos o hay perros y ya, ¿no? Entonces sí, las aves que migran sí tienen una alta mortalidad debido a diferentes factores, no solamente naturales, pero también creados por el hombre, ¿no? El clima, puede haber una gran tempestad, una gran tormenta que puede causar, ¿no? Porque imagínense, las aves cuando migran, llegan a sus lugares de descanso agotadísimas, hambrientas, ¿ya? Entonces están muy vulnerables. Entonces, si son atacadas por
por un animal doméstico, que normalmente son gatos o perros, o algún ave de presa, pues ya son fácilmente mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el hecho de migrar ya es un gran esfuerzo. Entonces, normalmente sí, las aves que migran, en general, no solo los picaflores, sí, enfrentan una gran mortandad, normalmente durante la migración y cuando llegan a sus lugares de descanso. Si pueden sobrevivir todo este viaje y regresar a sus lugares de anidación, pues es exitoso, ¿no? No pasa con todas. Ahora, por eso es tan importante, ¿no? Ahora la ciencia ciudadana, ¿no? Plataformas como eBird, ¿no? Están dedicados básicamente a ciencia ciudadana, que personas comunes y corrientes, no tienes que ser ornitólogo ni biólogo para subir información, ¿no? Que sea información de primera mano, no manipulada, ¿no? Porque hay que ser honorable cuando uno sube información en este tipo de plataformas, que se utiliza para hacer varios tipos de estudios, ¿no? Gracias a que hay mucha más gente común y silvestre, pues afuera, pajareando, ¿no? Que está reportando información. Entonces, ese tipo de información que se puede colectar en plataformas como eBird, ¿no? De ciencia ciudadana, ayudan a determinar muchos factores en aves migratorias, en hábitats, ¿no? En lugares de anidación, lugares de alimentación, es recontra importante. Por eso, cuando ustedes pajareen y ahí, ¿no? Vi 3 puna teals, no sé, es importante poner comentarios, qué estaban haciendo, ¿no? La hora del día, el hábitat, porque ese tipo de información vale muchísimo. Entonces, sí, ¿no? Eh, sirve para todo, para migratorios, para residentes, para todo. Entonces, hay que saber bien usar bien esas herramientas, porque cuando yo empecé a pajarear no había tal cosa, ¿no? Todavía tengo mis listas de aves así físicas, ¿no? Que están ahí guardaditas, que cuando tenga el tiempo trataré de subir a eBird, pero no habían todas estas herramientas que ahora tenemos, ¿no? Que es un gran avance a lo que era antes, ¿no? Ahora tienes eBird, Merlin, y tienes tantas fuentes en línea que, pucha, ¿no? Hay tanta información ahí para investigar. Solo hay que buscar nomás y ahí encuentras mucha información. Entonces, sí, eso. Excelente. Mira, segregación por hábitat, por actividades antrópicas, ¿no? Eso. Exacto. mm, Muy bien. Shirley Charango pregunta ¿qué ella escuchó sobre los picaflores que presentan el Ajá. topor, letardo? Torpor, sí. Ujú. Normalmente, por ejemplo, mira, los picaflores, ya, como tienen altos metabolismos, ¿no? Sus corazones están latiendo muchas veces por día, ¿no? Por minuto. Pero así como están activos de noche, de día, perdón, cuando llega la noche, ya no tienen que moverse tanto, ya no tienen que alimentarse, entonces entran en un estado de letargo que se llama torpor, ¿no? Donde la actividad cardíaca se disminuye al mínimo, es apenas imperceptible. Entonces, ¿por qué hacen eso? Para conservar energía. Normalmente este tipo de comportamiento es muy común en especies que están sobre los 3.000 metros de altura. Hay picaflores hasta los 4.200, 4.300 metros de altura, ¿no? Entonces, imagínense, ahí no es cuestión de época de lluvia o de secas, no hay, la supervivencia es cuestión de día y de noche. ¿Por qué? Por ejemplo, entre mayo y junio en los Andes se experimenta lo que son las heladas del invierno. La temperatura baja dramáticamente. Si los picaflores y muchas otras especies de aves no tuvieran la capacidad de entrar en letargo, pues morirían. Entonces, su metabolismo baja al mínimo, que el consumo de energía es casi cero. Entonces, encuentran una percha en un arbusto que tenga muchas hojas, se perchan y ahí como que se quedan dormiditos y pueden sobrevivir durante la noche. Sale el sol y como que volvieran a la vida nuevamente porque su metabolismo se incrementa otra vez, ¿no? Entonces, el torpor es una actividad del letargo que usan muchas especies de aves para pasar la noche, normalmente en lugares donde el clima es extremo, normalmente en los Andes, sobre los 3.000 metros, ¿no? Porque a pesar de la altura y no solo pasa con picaflores, pasa con chotacabras, pasa con algunos atrapamoscas, porque las temperaturas bajan de tal forma de que si no lo hacen, pues perderían mucho calor, ¿no? Y morirían. Se congelarían básicamente. Entonces, es básicamente eso para
guardar energía y no perder calor, y así sobrevivir las noches frías y heladas, ¿no?, que se encuentran en los Andes. Sí, eso pasa con muchas especies. Yo he encontrado una vez un chotacabras ahí por el Abra de Málaga, era 3.900 metros casi, y estaba recién empezando el día, ¿no? Y estaba como así envueltito en un arbustito, pero así de frío. Incluso me acerqué y están tan como que en letargo que no reaccionan, ¿no? Entonces ya va saliendo el sol, se calientan un poquito y como que volvieran a la vida, ¿no? Eso pasa mucho en muchas especies y es básicamente para sobrevivir las crudas y heladas noches, pues en los Andes, ¿no? El estado del letargo. Disminuir su metabolismo al mínimo para no perder calor. Qué interesante cada cosita que nos has contado. Doris, muchas gracias, de verdad. Nada, mucho gusto. Pediría a la sala si podemos encender nuestra cámara, chicas, para poder tomarnos una foto y despedirnos ya de este día de 3 charletas que tuvimos. Ahí está, poniendo Paula, dice. Ahora todos vamos a estudiar picaflores ahora, Doris.